Buenas tardes. Iniciamos este acto de presentación de este libro que, como saben, es complemento de la exposición de la que Julián Oslé Muñoz, además de ser comisario de la exposición, es también el actor, el actante, el implicado, el descendiente, y el culpable, en el buen sentido de la palabra, de este nuevo producto que viene de estos fondos exquisitos e irrepetibles del fotógrafo Ramón Muñoz Blanco. Bueno, en primer lugar, nada, muchas gracias por estar aquí y compartir con nosotros esta presentación. Presentar un libro siempre creo que es un motivo de alegría, sino que se lo digan a Luisa, ¿no? que trabaja en ello. Agradecer en primer lugar a la Universidad de Cádiz y en particular al director general de Publicaciones y de Extensión Universitaria, José Marchena, que desde el primer momento fue sensible y vio la oportunidad de hacer este libro y además me propuso la exposición que lo acompaña. También al Ayuntamiento de Cádiz, a Enrique del Álamo, director de la Delegación de Cultura de Cádiz, del Ayuntamiento. Ellos, de alguna forma, son los patronos de este libro que hoy tenemos aquí. Es un libro que, bueno, ya la obra de Ramón Muñoz es conocida, bastante conocida, porque hicimos una primera exposición en el Palacio Provincial en 1987, cuando se llamaba aquella Exposiciones en Palacio, y bueno, la verdad que fue el descubrimiento de mi abuelo, porque de alguna forma no se conocía. En los años 80, digamos, la lucha un poco era que la fotografía se considerase patrimonio, cosa que si el patrimonio inmueble ha sido maltratado en este país y han desaparecido tantas cosas, pues el patrimonio inmueble y más como este de la fotografía no era reconocido como tal, ¿no? Entonces, bueno, era una lucha que realmente, pues bueno, queríamos una serie de fotohistoriadores. Yo además venía recientemente de acabar la carrera de Historia en la universidad que nos ha acogido aquí en Cádiz, con Antonio también, que era de mi promoción. Y bueno, creo que también no solamente era una cuestión de gusto personal, sino también de una obligación ética como profesional, como historiador, ¿no? Entonces, bueno, gracias al apoyo en aquel caso de Luis Ben, que vio también esta posibilidad, que trabaja en la Diputación de Cádiz, pues nos fuimos con su cochecito a Madrid. Hicimos porque Kodak era el sponsor, Kodak ya ha desaparecido en Madrid y creo que ha desaparecido totalmente, y allí como que fuimos con las placas en el coche, las placas de cristal. Estamos hablando de un método fotográfico que se pone de moda, bueno, que es el gran triunfo, la placa seca, la placa de cristal de gelatina bromuro. Es el gran éxito, digamos, de finales del último tercio del siglo XIX en cuanto a fotografía. Y entonces, pues bueno, íbamos ahí con las placas con mucho cuidado, hicimos las primeras reproducciones y presentamos el trabajo en el Palacio Provincial y tuvo mucho éxito la exposición, del cual, pues bueno, hicimos aquel libro que ha quedado un poco antológico de Silex, de Editorial Silex. Decir que, bueno, el título, que además en él ha colaborado bastante, te voy a llamar Pepe, porque siempre nos hemos llamado así, así nos conocemos. Pepe es el final de una burguesía. Realmente es el final de un siglo de la burguesía liberal, la burguesía liberal, en la cual, pues bueno, podemos decir que ese siglo finiquita con la Primera Guerra Mundial. Desde las guerras napoleónicas, el final de las guerras napoleónicas, hasta la Primera Guerra Mundial, podemos hablar que es ese siglo de triunfo de la burguesía liberal. ¿Qué pasa? Que bueno, pues que esta familia, sobre todo la Muñoz y Álvarez, emparentada con Juan Álvarez Mendizábal, el que hizo la desamortización en 1836 y primer ministro del gobierno con Isabel II,
y que además en el caso de Cádiz, pues a él le debemos, gracias a él están todas estas plazas que configuran el urbanismo gaditano típico, la Plaza de Mina, la Plaza Candelaria, la Plaza de Abastos. Todo esto eran los huertos y demás de los conventos, ¿no?, que desamortiza Mendizábal, ¿no? Ligado además con Fermín Salvochea. Estamos hablando de los Álvarez, porque Mariano Muñoz y Álvarez, que ya voy a coger las gafas porque tengo que hablar de fechas y no me quiero equivocar, ¿no? Mariano Muñoz y Álvarez, que nace en Barcelona en 1849. Su madre es Clara Álvarez, de ahí estar emparentado con Mendizábal y con Salvochea, y también en una rama lateral de la familia con Manuel curioso de Falla, también como Ramón Muñoz, y en este libro aparece un retrato de un estibador del puerto de Cádiz. No solamente retrataba esa clase a la cual pertenecía, sino también retrataba a gente de la calle, ¿no?, y gente del pueblo, porque este retrato especialmente es muy curioso porque hay ahí un ánimo de pose, de búsqueda de la interioridad del personaje, ¿no?, de la parte psicológica de estos personajes, ¿no? Él paseaba por las calles y retrataba todo. Estamos hablando también de Acame. Tenemos aquí a Leticia, descendiente del gran arquitecto efímero y artista y pintor, Antonio Acame, que en esta época es cuando empieza a construir y nos deleita con sus esornos, fundamentalmente en la plaza de San Antonio, pero también haciendo de las calles de Cádiz como salones. Está Carmen Gómez Ventoso, que hace poco hizo una exposición sobre Acame aquí en este mismo lugar, y realmente hace de la arquitectura efímera callejera un gusto, ¿no?, un placer. Estamos hablando también de un Cádiz del modernismo, ahí vais a ver, por ejemplo, el Café Parisien, que continúa existiendo, aunque ya muy cambiado, casi no se reconoce. Pero bueno, en esta época se reforma su fachada, se hace una reforma en estuco neomudéjar muy característico de esta primera década del siglo XX. Los almacenes, casi todos tenían esas estructuras de madera. Bueno, aquí ha quedado alguno convertido en bar, como la Colonial, que bueno, que eran las colonias que estaba en la calle Sagasta, ¿no? Y Cádiz, de alguna forma, está viviendo una época que no va a volver nunca más, y no solamente no va a volver, sino que esa clase social va a desaparecer de alguna forma, quedando residuos como nosotros, ¿no? Lourdes García Arbolella, estaba hablando con Lourdes, familiar de García Arbolella, otro de los grandes popper, digamos, de la burguesía, periodista y artífice, presidente de algunas, si no una, varias asociaciones de estas que estoy hablando de Cádiz, ¿no? Todo esto, el corte que supone la Primera Guerra Mundial, ¿no?, esos casi 170 millones de muertos que ocurren en toda Europa, ¿no?, y bueno, la entrada de Estados Unidos, ¿no? Realmente hay un crack ahí que, digamos, hará renquear, ¿no?, esa filosofía, ese final, ese siglo de la burguesía liberal ya no sirve. Empieza a haber también cada vez más las clases trabajadoras. Hemos vivido un siglo XIX, bueno, estamos hablando del siglo de Marx. El socialismo utópico también había estado ahí potente. De hecho, aquí en Cádiz, en la provincia hubo un intento de falansterio y las ideas de Owen, el propio Fermín Salvochea, con el cantón independiente de Cádiz, ¿no? Realmente todo esto va a abocar a un final de una clase que se ve ahí metida y sin lugar en este final, digamos, en la época de entreguerra, entre las dos guerras mundiales, y ya en el caso español, con el golpe de Estado, ya queda absolutamente desfigurada, y el propio Cádiz
no es, muchas veces vemos estos libros, estas fotografías y no reconocemos, ¿no? No reconocemos este Cádiz, que parece que ha pasado mucho más tiempo del que ha pasado, ¿no?